Feliz sábado a todos, que Dios les guarde y les bendiga de manera rica y abundante. El material de la fecha va a ser reproducido tanto en CD como en DVD y también estará a disposición en las redes, especialmente en YouTube, a los fines de que pueda transmitirse y llegar a muchas personas si lo quieren volver a mirar o si también lo quieren reproducir o regalar a los fines de hacer obra misionera. Que todo el honor, la gloria sea para nuestro Dios. Quiero iniciar en esta fecha con un enunciado, un postulado o una declaración que para nada, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que están presentes aquí hoy en el santuario o que puedan estar escuchando este mensaje de manera diferida más adelante, no tomen esta declaración que voy a hacer ahora como un enunciado o postulado arrogante o personalista o sencillamente como algo fuera de lo que es la humildad. Pero lo voy a decir así porque lo vamos a demostrar con la Biblia. Y la declaración, postulado o enunciado es el siguiente: solamente el movimiento adventista del séptimo día es el único movimiento religioso que usted puede rastrear en las profecías bíblicas y encontrarle un origen, una razón de ser, una misión y un mensaje. Y comienzo con esa declaración y dije que no lo tomen los amigos que no son adventistas como una declaración de arrogancia, porque las escrituras nos van a soportar, nos van a apoyar, nos van a respaldar en esta declaración que vamos a hacer hoy. El mensaje de la fecha, reparadores de portillos, tiene que ver con la lectura bíblica que hace un ratito fue leída y que nuevamente vamos a leer con detenimiento. Así es que le estoy invitando a que vayan al registro sagrado. Ustedes saben ya que su servidor emplea el método antiguo y moderno en cuanto a la exposición. Yo uso un poquito ahí de PowerPoint, que es lo que se usa ahora. Pero a la hora de los textos bíblicos, ¿dónde vamos? A las escrituras, porque no podemos perder las sendas antiguas, ¿verdad? Así es que Isaías, capítulo número 58, y del libro del profeta Isaías, en su capítulo número 58, vamos esta vez a fijar nuestros ojos y nuestra vista en el versículo número 12. Isaías, capítulo número 58, versículo número 12, y esto es lo que dice la palabra: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Aquí lo citamos también, lo pusimos en la vista, en el slide, si alguno no tiene Biblia, y lo podemos releer otra vez. Reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos puestos hace muchas generaciones. Está hablando aquí de un trabajo de reconstrucción. ¿Se puede mirar? De volver a construir lo que una vez estuvo construido, pero que parece que los muros, las murallas, las calzadas, las puertas, los portones, los portillos, los vallados, el cerco, la verja se derrumbó. Hablando espiritualmente, parece que los cimientos espirituales fueron diluidos. De alguna manera los cimientos, los hitos, los patrones fueron de alguna manera diluidos y había que hacer un trabajo entonces espiritual de reconstrucción. Reparar los muros caídos, allí entre paréntesis dice portillos, y restaurar las calzadas para que se pueda caminar otra vez.
Pareciera como que el camino en algún momento de la historia de la iglesia cristiana no estaba allanado. Pareciera que el camino parecía difuso y no tenía una definición. Y no se establecía por dónde andar. Y el Señor debe levantar entonces un movimiento para hacer una reestructuración espiritual de los vallados del camino para que volvamos a encontrar la senda. Y el Señor levanta un movimiento y establece específicamente las condiciones, las pautas, los requisitos para que ese camino, para que ese vallado, para que esas calzadas, esos muros puedan otra vez volver a ser reconstruidos. Los que tienen sus Biblias allí sabrán que estamos leyendo el versículo número ¿qué? 12. Hermanos queridos, ponga su vista en la Biblia y dígame inmediatamente qué viene en los versículos 13 y 14. Tómese 5 segundos de ejercicio y mire inmediatamente qué viene en los versículos 13 y 14. Allí en su Biblia, no está en pantalla. Quiero que vayamos directamente al libro inspirado al registro escritural. ¿De qué habla allí el versículo 13 y el versículo 14? ¿Qué es lo que hay que restaurar? ¿Cuáles son las cosas que hay que levantar? Si retrajeres del día de sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Y sigue hablando allí de restaurar un hito, un muro, un pilar que en el andar del tiempo y de la historia parece que fue descuidado. Y entonces había otra vez que levantarlo. El sábado sigue inmediatamente al versículo 12, en los versículos 13 y 14, como un muro, como una calzada que había que allanar, como otra puerta que había que establecer, porque en el pasar de los años y de los siglos, esa verdad había sido dejada atrás. ¿Saben, hermanos? La iglesia cristiana del primer siglo, Cristo, los apóstoles, Pablo durante el primer siglo, guardaban la ley de Dios y guardaban el sábado, ¿sí o no? Okay. Ahora les pregunto, los reformadores, Lutero, Jerónimo, Hus, Wycliffe, ¿guardaban el sábado, sí o no? No guardaban. ¿Y qué pasó con el sábado? Que los reformadores, los que hablaban de la justificación por la fe, los que hablaban de que solamente por gracia somos salvos, ¿qué pasó con ese pilar? ¿Qué pasó con esa columna, con ese baluarte, con ese hito que al pasar del siglo III, el IV al V, cuando llega la reforma, había sido dejado de lado? El paganismo había tomado forma y había absorbido el cristianismo al punto de que ya no se observaba el sábado y ahora todos estaban congregados el día del sol, el día que los paganos adoraban, y los reformadores no guardaban el sábado. Pero Guillermo Miller tampoco. Entonces, de alguna manera el Señor llama la atención de que hay pilares, hay hitos que han sido olvidados a través de las edades, a través de los siglos. Y levanta entonces un movimiento en el momento injusto y preciso en que la profecía lo señalaba, para que esos pilares, esos baluartes olvidados, volvieran otra vez a ser edificados, a ser establecidos. A continuación, yo quiero presentar para ustedes una breve semblanza de las denominaciones protestantes aquí en los Estados Unidos más afamadas. Van a ser solamente 2 o 3, tal vez 4, porque no nos vamos a pasar el tiempo haciendo, imagínense usted, una reseña de todos los anglicanos, de los episcopales. No, vamos a usar solamente a mirar 2 o 3 de las más populares, de las que tienen mayor feligresía aquí en los Estados Unidos. Porque vamos a mirar ahora, en el resto del mensaje, que la reforma quedó incompleta en la Edad Media. Y por lo tanto fue necesario que el Señor levantara un pueblo. Y van a ver entonces por qué estoy diciendo esto. Muy bien. Metodismo, los metodistas. Dice allí que su fundador fue John Wesley. Si ustedes estudian el conflicto de los siglos,
van a mirar que John Wesley fue uno de los más destacados hombres allí en Inglaterra a favor del movimiento de reforma. Y él fue, vamos a decir, el guía, el inspirador, el que le dio forma al metodismo, a lo que hoy conocemos como iglesia metodista. ¿Y cuáles son las creencias básicas de ellos? Tienen la deidad o deidades principales, la Santísima Trinidad, que por cierto no es un término bíblico, sino deidad debiera decirse, compuesta por Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. Y son protestantes los metodistas. Creen en Cristo, en la salvación en Cristo, en el Calvario, en la muerte expiatoria de Jesús en favor nuestro, y tienen la Biblia como base, obviamente dentro de lo que es su hermenéutica interpretativa, pero resumiendo, a grosso modo, esos son los metodistas. Los pentecostales y los metodistas surgen casi en la misma fecha, en el siglo XVIII, entre 1729 a 1735, surge el movimiento pentecostal también. Wycliffe fue Wesley, debo decir, uno de los motivadores, y otros personajes más que introdujeron en el pentecostalismo la idea de que había que andar siempre guiado por el Espíritu Santo, y ellos se enfatizan mucho en recibir la unción, los pentecostales, del Espíritu Santo, y que se manifiesta a través de algunas cosas extentorias y algunas manifestaciones corporales, y a eso le llaman que están siendo poseídos o dotados por el Espíritu Santo. Ese es el pentecostalismo, que tiene muchísimas ramificaciones en los Estados Unidos y en todo el mundo, con diferentes nombres, pero básicamente en esa línea, en esa dirección, entendiendo que si una persona no está siendo guiada o dirigida por el Espíritu Santo y manifiesta ese tipo de actitud corporal en público, especialmente en los cultos, está desprovisto de la gracia del Señor, y que algo falta en la experiencia espiritual de esa persona, y por lo tanto tiene que buscar presencia de Dios en oración para ser dotado con el Espíritu Santo. Por eso se llaman pentecostales, aludiendo a el Pentecostés, allá cuando fue recibida la lluvia temprana en los días de los apóstoles, los 120, unos 50 días después de que Jesús resucitara el día de las primicias. Entonces llegó el día de Pentecostés. Muy bien, vamos ahora a hablar un poquito aquí hasta donde pueda mirarse de los bautistas, una de las congregaciones más grandes en los Estados Unidos, muchos millones, solamente en el sur hay 17 millones de bautistas aquí en los Estados Unidos. Los bautistas enfatizan la necesidad de una fe personal y genuina en Jesucristo. Noten que también creen en Cristo, en la muerte de Cristo, para obtener la salvación por vía de Cristo. Ponen especial énfasis en el principio de la salvación solo por gracia, tomado por supuesto de Martín Lutero. Por eso son bautistas, por medio de la fe, aunque consideran que la creencia auténtica conlleva un compromiso inherente con las buenas obras. Somos salvos por gracia, pero hay que hacer buenas obras, que es una consecuencia, no la causa de la salvación. Creen los bautistas en la gracia divina para alcanzar la salvación. Hacen hincapié además en la entrega personal del fiel a Cristo y en su aceptación como Señor y Salvador del creyente. Hasta aquí yo quiero decirles algo, preguntarle a la audiencia, falta un parrafito más. ¿Son estas posiciones correctas, bonitas y buenas? Creer en Cristo, que es la salvación, que es por la fe y que es por la gracia. ¿Tienen eso los adventistas del séptimo día? Por cierto, también nos identificamos con esa parte, nos identificamos con eso. Así que hasta ahí, los adventistas no tenemos que hacer ningún tipo de arreglo o de restauración de calzadas, porque somos igual que los protestantes hasta ahora. Sigue diciendo allí: con estos requisitos se considera necesario para ingresar a la iglesia de los bautistas como paso de obediencia y no como requisito para obtener la salvación. El bautismo del creyente en los bautistas es solamente para adultos, no para los niños. Es por inmersión completa en agua. ¿Estamos bien? Estamos bien hasta ahí. El bautismo es precedido por una profesión pública de fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Ah, pero esta gente son adventistas. No, esta gente son bautistas. Pero creen eso que creemos usted y yo. Hasta ahora estamos bien. Pero ¿por qué el Señor dice que levantaría reparadores de portillos, restauradores de calzadas espiritualmente? Ay, hermanos queridos,
Vamos a hablar un poquito de los luteranos ahora. Allí está el símbolo de los luteranos, el mucho amor, la cruz en el centro, como siempre. La rosa de Lutero, sello personal de Lutero, que se volvió símbolo del luteranismo, una de las más grandes aquí en América y también en el resto del mundo, los luteranos. ¿Qué creen los luteranos? Dice allí, a los que no pueden mirar, voy a estar leyendo, los luteranos creen en Jesucristo, gloria a Dios, como el fundador espiritual y comparten la creencia de que Dios es uno, otra vez la Trinidad. Es decir, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además, se comparte la interpretación bíblica que hizo Lutero de que Dios no justifica a los hombres por sus obras buenas, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, basamentado en la Biblia. Hasta ahora son fundamentalistas, como dice Francisco. Muy bien, Lutero se basa en el concepto de la justificación por la fe, que negaba cualquier teoría católica u ortodoxa. Miren, respecto a los méritos personales aplicables a la salvación, no es por obra como dicen los católicos, esto dicen los luteranos. Okay. Además de rechazar completamente la mediación de los santos, no adoran a los santos, ni vírgenes, ni veneran virgen, ni imágenes. Lutero denunció la venta de indulgencias, y esto es parte de lo que está en la médula del luteranismo, y la obtención de los perdones a cambio de bienes. Eso no se acepta, ni tampoco la venta de cargos eclesiásticos, prácticas que por lo tanto son rechazadas en la iglesia luterana. Así que buenos principios de los luteranos también, como tienen los metodistas, como tienen los pentecostales, como tienen los evangélicos en sentido general. Y no les voy a hablar de los congregacionalistas porque básicamente es lo mismo. Los episcopales o anglicanos prácticamente son el hermano siamés de la iglesia católica. Así es que tampoco hay que tocar mucho sobre ellos. En cambio, yo quisiera, bueno, aquí dice los luteranos, se remonta a finales del siglo XVI. Lo que estamos diciendo con esto es que cuando el movimiento adventista surge, siglo XIX, a mediados del siglo XIX, con la predicación primero de William Miller, o Guillermo Miller, le hemos hispanizado el nombre a William, ¿verdad? 1831. Y Miller en el 1833, el 13 de noviembre, cuando cae la lluvia de meteoritos en Massachusetts, él dice, pero esto me confirma el estudio profético que he estado haciendo con mi Biblia y mi concordancia de Daniel 8:14, de que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario va a ser purificado. Ya Cristo viene, porque mire las señales, inclusive la caída de las estrellas. Lo que les estoy diciendo es que cuando Miller aparece en el escenario, hace rato ya que estaban los luteranos, ¿sí o no? Los pentecostales, los bautistas, los metodistas, los católicos, los episcopales, los congregacionalistas y muchísimas más que no hemos mencionado, porque nos vamos a pasar el día hablando de que surgieron en el 1600, en el 1700, y todas esas congregaciones aparecieron antes. Cuando surge el adventismo, hace rato que el mundo protestante ya estaba copando el planeta Tierra con todas sus creencias. Ya existían, eso es muy importante lo que estoy diciendo, ya existían. Y repito por tercera vez, cuando el Señor levanta el movimiento adventista, ya el mundo protestante estaba predicando a Cristo, la resurrección, la muerte en la cruz, la salvación por la gracia. Ya lo estaban haciendo. Pero faltaba reparar portillos y restaurar calzadas. Iba el Señor a levantar un pueblo, un movimiento profético que puede ser rastreado en la Biblia, para que dijera lo mismo que estaban diciendo los luteranos, los metodistas, los bautistas, los pentecostales, los anglicanos, los católicos. Hermanos queridos, había un mensaje que los reformadores no dieron. Por eso dice esta cita, me estoy basando todo en la Biblia, en el espíritu de profecía. Miren esta cita y léala con detenimiento, porque por ahí dijo este señor que después eventualmente falleció, Tony Palmer,
cuando se reunió con el obispo de Roma y con todos los líderes de Estados Unidos en una asamblea y dijo, the protest is over. La protesta terminó. Ya no hay protestante porque la protesta se acabó. Eso dijo él, que no hay que protestar nada porque ya los objetivos por los cuales se estaba protestando en la Edad Media habían terminado. Pero cuando yo leo el conflicto de los siglos me encuentro con esta cita. Atención, atención, atención. La reforma no terminó, no señor. Como muchos lo creen al concluir la vida de Lutero. La reforma no terminó, como muchos lo creen, al concluir la vida de Lutero. Tiene aún que seguir, ¿hasta cuándo? Pues los protestantes tenemos que estar en pie todavía. Los protestantes tenemos todavía un mensaje que dar. La protesta no ha terminado y los protestantes no hemos terminado nuestro trabajo. Lutero tuvo una gran obra que hacer. La de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón. Pero él, atención, no recibió toda la luz que debía ser dada al mundo. Él no tenía toda la luz que iba a ser dada al mundo. No la tenía, hermanos. Por eso Lutero y los reformadores no podían predicar el mensaje de los tres ángeles, porque no tenían esa luz. No había llegado el tiempo y el Señor actúa de acuerdo con las dispensaciones históricas. ¿Qué quiere decir dispensaciones históricas? Etapas a través del discurrir de la humanidad. Por eso lo ilustró en el santuario. Y dijo, hay un mensaje que es el del campamento, donde Cristo hizo los milagros y las parábolas y allí se manifestó como el ser sin pecado que se encarnó. Gloria a Dios por ese evento. Pero luego del campamento, Cristo es llevado al Calvario, que representa el atrio. Y en el atrio es sacrificado. El Calvario representaba el atrio. ¿Dónde se sacrificaban los corderitos? En el atrio. Entonces esa es la otra etapa de la dispensación histórica que va avanzando con las épocas y que todo forma parte del plan redentivo. Todas las etapas, repito, todas las etapas son parte del plan redentivo, todas. Y añado esto, y en todas las etapas de la dispensación cristiana y con el respectivo énfasis del mensaje en cada época, en todas las épocas, el centro del mensaje es Cristo. Porque hay un tremendísimo error de creer que, vamos a llegar a la etapa final, que ese mensaje dice que no es cristocéntrico. Que no. ¿Y quién es que viene en majestad y gloria? ¿Y quién es que cubre con su brillo el mundo cuando regresa? ¿Y quién es que con miríada de ángeles va a poblar las nubes como una carpeta del este hasta el occidente? Es Cristo. ¿Y quién rige a las naciones con vara de hierro? Ese mensaje cristocéntrico hasta en la médula. Y ocurre ese evento después de la obra que Él está haciendo en el lugar santísimo. ¿Y quién es el centro y el protagonista en el lugar santísimo? Cristo Jesús. ¿Y qué hay en el santuario por donde quiera que usted mira? ¿A quién representa? El propiciatorio Cristo. Todos los muebles de allí, Cristo por todos lados. Cuando escucho esta declaración, en la iglesia vamos a tener un programa, primero cristocéntrico y más adelante de profecía. Digo yo, con el perdón de los hermanos, qué soberbia contradicción. No hay dos cosas. Esas dos cosas no son disímiles, no son antagónicas, ni se repelen entre ellas. No hay tal cosa como mensaje cristocéntrico y el mensaje profético. No hay tal cosa. Porque es que el mensaje profético es Cristo. La revelación de Jesucristo que le dio a su siervo para mostrarle las cosas que habrán de venir. Así comienza el Apocalipsis. Con la revelación de Jesucristo. No hay tal cosa como mensaje cristocéntrico aquí y mensaje profético allá. Esas dos cosas no existen por separadas. El día que el mensaje profético no sea cristocéntrico, se convierte en el mensaje de Nostradamus. El día que el mensaje de las señales y de los eventos que están sucediendo no tenga a Cristo como centro, se convierte en CNN dando noticias de terremotos y de huracanes. Y eso lo hacen ellos todos los días y no mencionan a Cristo.
No, el nuestro es la palabra profética más segura y nuestro mensaje está cimentado en el Cristo de la gloria. El Cristo que se humanó, vivió sin pecado y murió en la cruz, una fase. El Cristo que resucitó y sin la resurrección vana hubiera sido nuestra fe, dice Pablo, segunda fase. El Cristo que entonces después de resucitar con poder y gloria asciende al cielo a manifestar su justicia y establece entonces en dos departamentos en etapas diferentes de la historia. Primero ejerciendo en el lugar santo y llegado el cumplimiento del tiempo pasa al lugar santísimo y ahora está ministrando con mucha atención de los eventos que están ocurriendo como intercesor en el lugar santísimo. Tercera fase. Y el Cristo que pronto vendrá para ponerle fin a esto y con la solución final a los dilemas, tristezas y desgracias de la humanidad en su segundo y glorioso advenimiento. Por eso el mensaje del Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo ascendido al cielo y Cristo próximo a venir es el evangelio eterno. Y predicarlo por mitad es mutilar el evangelio. Y el evangelio no puede amputarse. El evangelio no debe mutilarse. El evangelio es un paquete de plan salvífico que incluye el Cristo de la cruz, el Cristo que resucita, el Cristo que intercede y el Cristo que resucita. Quien amputa o predica con el perdón y el respeto que me merecen el evangelio mutilado es el mundo evangélico. Es el mundo evangélico como hemos visto ahí. ¿Qué es lo que ellos creen? ¿Vieron ustedes en esas declaraciones ahí? Y también los luteranos, los metodistas, los anglicanos, los pentecostales, los evangélicos predican el mensaje de Apocalipsis 14. ¿Lo vieron? A Cristo, el del atrio, y están en la dispensación allá. Y no acaban de avanzar en la historia y atravesar detrás del velo. Elena White dice que en 1844, cuando Cristo comienza su participación en el lugar santísimo, que se le hizo una invitación a esas iglesias caídas para que vinieran detrás del velo y contemplaran y entendieran a Cristo. Y no quisieron entrar. Ella dice, se quedaron afuera y se convirtieron en Babilonia por no entrar detrás del velo. El mensaje debe darse completo, mis queridos amigos. Y a mis queridos amables y amigos de las iglesias, de las denominaciones cristianas que hemos mencionado, debo decirles que Dios les ama tanto a ustedes, ya sea que estén aquí en el auditorio o que me estén mirando, que el mensaje de Dios para usted es de reforma para que usted se ponga a tono con la voluntad de Dios. Estamos hablando de sistemas de creencias, de paradigmas, que son sistemas de creencias, no de individuos, ¿ok? No de individuos. Así es que amigo de la Iglesia Católica Romana, amigo de los bautistas, amigo anglicano, amigo de los metodistas, sepa usted que el Señor quiere que usted aquí ahora y cuando escuche este mensaje se convierta en un reparador de portillos también, porque la reforma no fue completada como vemos aquí. Desde aquel tiempo hasta hoy y sin interrupción, nuevas luces han brillado sobre las Escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer. Por eso, inclusive, Miller murió sin haber guardado el sábado. Nunca guardó el sábado, Miller, ¿sabían eso? Nunca guardó el sábado. Hoy, ¿dónde estaba esa verdad? Ahí ya estaba Apocalipsis escrito cuando Miller o no. Y cuando Lutero estaba Apocalipsis escrito ya. ¿Y cómo es que no lo veían? Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel. ¿Y por qué nunca se topetó con eso? Perdonen el término, ¿verdad? Topetó. Porque nunca encontró. ¿Por qué nunca encontró ese mensaje en Apocalipsis 14? Ah, hermanos, porque las dispensaciones cristianas tienen sus épocas. Y todo debía darse en su orden. ¿Sabe cuándo surgió un hombre diciendo, el santuario será purificado? No en el primer siglo, no Pedro, no Pablo, porque algunos me dicen, no, Pablo dijo,
predico a Cristo y a este crucificado, que ni siquiera interpretan bien el texto, porque una vez duramos 15 minutos explicando ese pasaje. Cuando Pablo dijo eso con mucha vergüenza a los corintios, estaban tan llenos de pecados que le dice, ustedes son unos inconversos, ustedes son unos niños, no les puedo predicar ningún material sólido, tengo que darle leche. Es más, entre ustedes no les voy a predicar otra cosa que a Cristo crucificado. Se estaban peleando cuál era el mayor, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa, yo de Pedro. Tenían toda una serie de inmoralidades allí, hasta conviviendo unos con otros. Y Pablo le dijo, ¿cómo voy a avanzar con ustedes? Es leche, ustedes son unos inmaduros. Lean ahí 1 Corintios y entonces viene la declaración. A ustedes, ¿saben qué? Nada que no sea Cristo crucificado, porque ni en Él ustedes están creyendo. En ese contexto que lo dice. Pero me lo sacan de allí y tratan de que lo que Él dijo allá en el año 67... hoy en el 2015, miren, es a Cristo que Pablo lo dice. Mala interpretación bíblica, mala hermenéutica y mala exégesis. Ahora, hermanos queridos, el pueblo de Dios tiene que completar la reforma. ¿Y qué hace el Señor entonces? Miren esos dos pasajes bíblicos. Daniel 8:14, ¿qué es lo que dice? ¿No se lo saben de memoria, adventistas? Hasta 2300 tardes y mañanas, que quiere decir día completo y proféticamente años. Y el santuario va a ser ¿qué cosa? Purificado. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de los 2300 días comenzaría una etapa o un proceso de juicio, ¿sí o no? Que era lo que representaba ser purificada la tierra, no que iba a venir Cristo y que iba a quemarse el planeta y que ese era el fin del mundo. Así en principio quiso interpretarlo Miller, pero estaba errado en su concepción interpretativa, aunque muy cierto en cuanto al establecimiento de los cálculos. Y entonces se comenzó a decir allí por primera vez, se comenzó a decir allí por primera vez, se comenzó a decir allí por primera vez lo que no había dicho Pedro, ni Juan, ni Pablo, ni Lutero, ni Wycliffe, ni Hus, ni Jerónimo, ni Melanchthon, ni Tyndale. Lo que no dijeron ninguno de esos reformadores. Comenzó un hombre a proclamarlo y a decir, ha llegado la hora del juicio. Por primera vez se vio luz en ese texto. Por primera vez se comenzó a dar sentido a que debieran renacer, debieran resurgir en ese momento histórico profético, restauradores de calzadas, con la verdad del sábado, con el mensaje apropiado, porque había terminado ya la etapa de dominio del cuerno pequeño de 1260 años, que había terminado en el 1798, cuando las fuerzas de los franceses, capitaneadas por Napoleón manda sus ejércitos y le pone fin al dominio de la primera etapa de dominio papal. Y la Biblia me dice, y luego del cuerno pequeño, entonces vendría el juicio, dice Daniel 7 y Daniel 8. Después de la caída del cuerno pequeño. Por esa razón, ahí y no antes, Miller comienza a proclamar esto con Jim Himes, con otros más, Carlos Fitch, Jim Himes y otros más comienzan a predicar esto y se convierte en un movimiento profético. Que luego, en el verano de 1844, pasa al segundo mensaje y por primera vez surge el siguiente mensaje. Ha caído Babilonia. ¿Por qué ahí no antes? Porque los procesos históricos y las dispensaciones cristianas tienen sus épocas y había llegado el momento de comenzar a decirlo. Mis hermanos, usemos la lógica y la razón y usemos el common sense, el sentido común. Si hubiesen estado predicando este mensaje los evangélicos, los anglicanos, los bautistas, los metodistas, el Señor no levanta un pueblo para que dijera eso. La ley de Dios está vigente. Se dijo un poquito después, cuando se descubrió lo del santuario. El sábado es el día de reposo. Jesús está ministrando en el lugar santísimo y es la última etapa. Cuando se acabe la gracia vienen los juicios de Dios y mezcla de misericordia. ¿Por qué ahí no antes? Cuando viene el chasco en 1844, ¿qué ocurre con Miller cuando recibe esa luz? La proclama y eventualmente ocurre la frustración.
el 22 de octubre del 1844. Le está profetizado, por eso digo que el movimiento adventista está, usted lo puede arrastrar en la Biblia. Miren ese otro segundo texto. ¿Lo quieren mirar conmigo? Apocalipsis, ¿qué? ¿Dónde vamos ahora, hermanos creyentes? Apocalipsis capítulo 10, miren en la pantalla. Apocalipsis capítulo ¿qué? Y de Apocalipsis capítulo 10, ¿qué versículo vamos a mirar allí? Por favor, ponga su vista entonces, que no lo tengo en pantalla. Tiene que ser necesariamente las escrituras para que rastreemos el registro escritural y miremos qué es lo que dice la Biblia en el capítulo número 10. Y del capítulo número 10 vamos a fijarnos en los versículos 8 al 11. Aquí está lo que ocurrió con Miller, su llamado, la frustración y su encomienda entonces post-chasco. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto, la profecía, en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, eso que él estaba investigando. Y él me dijo: toma y cómelo, o sea, estúdialo, devóralo, asimílalo. Te amargará el vientre cuando llegue a tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Cristo viene, qué alegría. ¡Qué dulzura saber que nos vamos con Jesús! Y Miller y los pioneros estaban felices en esta proclama por todo el mundo. Y rastreando la profecía de los 2300 días, llegan allí a Esdras y ven que el decreto con que dice Daniel 9, que sería desde la partida de la orden para restaurar a Jerusalén, de ahí deben a comenzar a contarse 2300 días. Van a la historia. Pero eso fue en el 457 antes de Cristo. Pero fue Artajerjes. Encontramos la fecha de partida. Solo tenemos que ahora sumarle 2300 años y llegamos al día de la venida de Cristo. ¡Qué dulzura! ¡Qué mensaje tan alegre! 457, decreto de Artajerjes para restaurar a Jerusalén allá con los medos y los persas. Súmale 2300 y llegas al día de la venida de Cristo. Y Miller comienza a comer su librito y a estudiar profecía y a comer ahí con una concordancia. Y pasaba días y se le pusieron, hermano, las rodillas así, hinchadas de orar. Y otro grupo que se le sumó y cada vez eran más. Pero él estaba feliz. Y con una concordancia miraba a Esdras 6, 7, el decreto que se dio allá. Y miraba cómo había sido lo del muro, los primeros 49 años, las primeras 7 semanas. Y las 490 años, las primeras 70 semanas, que era el plazo para Israel. Y cuánta luz, cuánta dulzura. Hoy, ¿por qué Lutero no había visto eso? Con toda su sabiduría de doctor. Hoy, ¿por qué el clero no había visto eso en la Edad Media? Pero vamos a echar un poquito atrás. ¿Por qué los cristianos del primer siglo no lo vieron? Pero vamos a echar un poquito atrás. ¿Por qué Juan, Pablo y el erudito de Pablo nunca lo vieron? Porque estaba reservado para el tiempo del fin. Cierra y sella las palabras de esta profecía porque son para el tiempo del fin. Pero había llegado el tiempo del fin. La primera hegemonía o gobierno del sistema papal había caído del 538 a 1798. Y como la profecía había dicho, duró en hegemonía o poder 1260 años. Después de ahí, juicio. Pero no aquí, sino en el cielo, cumpliendo el ritual del santuario que primero se hacía en el lugar santo y después se pasaba al lugar santísimo. El mismo, porque esto era un modelo. Hermanos, ¿y cuánta dulzura representó para Miller y los predicadores que le acompañaron? Pero la Biblia dice que iba a pasar algo después que lo comiera. ¿Qué dice? Miren el versículo número 10. Entonces tomé el librito de la mano, Apocalipsis 10:10, de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca, como le dije, como la miel. Pero cuando lo hube comido, cuando llegó la realidad, ¿qué pasó? Amargó mi vientre. ¡Qué decepción! ¡Qué chasco! ¿Y para qué valió estudiar tanto con esta concordancia? ¿Para qué valió haber perdido horas de sueño? ¿Para qué valió clamar a Dios pidiendo luz, iluminación? ¿Para qué valió que saliera a las calles y sin descansar por 12 años diariamente? Dice, leyendo la biografía de Miller, que predicaba de 5 a 7 sermones diarios. Y lo hizo de corrido por más de 10 años. Todos los días. Esa era su pasión. Su pasión. Proclamar que Cristo venía. Hermanos, ustedes pueden imaginar qué pasó el 22 de octubre del 1844, ¿verdad? ¿Ustedes creen que hubo llanto ahí? Hubo lloro ahí.
Hubo caer de rodillas. Señor, estoy frustrado. ¿Cómo puede ser? Me fallaste. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que no viniste si la Biblia lo dice? Amargó su vientre. Y cuando estaba desconsolado, entonces le viene una visión y le dice a Miller, miren el versículo número 11. Y él me dijo, esto no es el fin, es necesario que profetices otra vez. ¿A quiénes? Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todas naciones, tribus, lengua y pueblos. Se lo vuelven a repetir a Miller. Esto no se ha acabado en el 1844, Miller. Esto no se ha terminado. Es necesario que vuelvas a predicar ahora. Pero esta vez restaurando los portillos y las calzadas. Esta vez diciendo que sí somos salvos por gracia. Esta vez diciendo que sí somos salvos por la fe. Esta vez sí diciendo que en Cristo hay salvación y que la muerte de Cristo ha hecho posible que Él ocupe el lugar que a mí debía corresponderme por mi pecaminosidad y ser violador de la ley. Pero diciendo esta vez que hay un santo sábado que hay que guardar, que los reformadores no guardaron. Esta vez, como lo hizo el movimiento adventista que de allí surgió, diciendo que hay un juicio que ha comenzado en el cielo. Y esta vez, volviendo a proclamar que Babilonia es caída y dar la denuncia. Y muy particularmente, la iglesia es formada para decir, asumen en tu vida el sello de Dios. Cuidadito con la marca de la bestia. Nadie había dicho eso. Y nadie lo estaba diciendo hasta ese momento. Hermanos, si nosotros no somos fieles al cometido, y vamos a ver ahora qué cree la iglesia adventista. Hasta ahora hemos visto qué creen ellos, las otras denominaciones, y qué dice la Biblia, por qué surgimos ahí proféticamente. Pero ahora vamos a mirar qué creemos nosotros, cuál es nuestra misión y nuestro mensaje. Pero hago una declaración introductoria a esta parte trascendental del mensaje que viene ahora. El día, momento y hora que la iglesia adventista deje de entender sus orígenes, cuál es su misión y cuál es su mensaje, pierde su identidad. ¿Nadie lo cree? El día que la iglesia adventista no predique aquello para lo cual fue formada y entienda cuál es su misión y dé su mensaje, pierde su identidad. Lo que la distingue, lo que lo hace única, aquello para lo cual fue formada, porque ya hemos demostrado que hace rato que existían otros predicando el evangelio genérico, o no lo hemos visto. ¿Y para qué surge el Señor un movimiento para que repita otra vez lo que dicen los bautistas, los metodistas, los anglicanos? Hace rato que eso se estaba diciendo. ¿Para qué surge entonces el movimiento adventista? En ese momento específico. ¿Para qué surge? Solamente eso es una de las cosas. Debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Manuscript Release, volumen 4, 163. También está en Eventos de los Últimos Días, página 16. Last Day Events en inglés, página 14. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán, mire quiénes captarán, léalo hermano, fije su vista allí, lea asimile esa cita. Los que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Ahí están las fuentes. Hermanos, los que realmente se coloquen bajo el control de Dios
van a estar sabiendo qué hora es en el mapa profético y lo vamos a ver otras citas todavía más contundentes. La iglesia tiene que saber dónde estamos para darle explicación a la gente, porque se está diciendo que hay grandes problemas en el mundo y los hay, y están presentando soluciones, pero los que tenemos realmente una respuesta para lo que está ocurriendo somos los hermanos los que estudiemos la profecía de acuerdo a la palabra profética más segura, porque la venida de Cristo representa la solución a los males del hombre. La solución a los males del hombre no son las encíclicas que están haciendo por ahí. Eso no es solución. Ni los acuerdos de los gobiernos. Eso no es solución permanente. Ni la encíclica Laudato Si, que dice que se arregla el clima y se arregla el mundo si descansamos. Eso no es solución. Mentira del diablo. La solución la tiene el Señor en su palabra. Estudiemos, señores, miren acá, yo estoy hablando de acuerdo a la ley del testimonio. Miren esto, iglesia, miren esto, queridos amigos por YouTube. Miren esta cita nomás. Estudiemos especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente, ok, están acá. Deben recibir atención como nunca antes. Ay, pero ¿por qué tanto de eso? Es que no soy yo que lo está diciendo, hermano querido. La iglesia surgió para eso. Entiéndalo de una vez. La iglesia adventista no es metodista, ni bautista, ni anglicana, ni pentecostal. Surgió con un mensaje en una hora determinada antes que Cristo viniera para decir eso. A menos que usted no quiera convertirse en un adventista ecuménico. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis, lo que todavía no se ha cumplido, pronto. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar ahora con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Para que usted no se vuelva confuso cuando hablen los mentalistas y cuando le hable la televisión. Y cuando vengan personajes aquí, usted, ¿y qué quiere decir eso? ¿Y cuándo va a ser? Vaya a la palabra profética más segura. Y entonces esta. El tema debiera mantenerse ante la gente. Ese subtítulo es del libro, no lo he puesto yo. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Entonces, ¿es el deber o no es el deber? Hermanos, están siendo mandados por la inspiración. Mire la cita allí, ¿dónde está? La fuente, Evangelismo 146. Tómele nota, tómele copia, lo que usted quiera. Pero mire quién lo está diciendo. Y olvídese de este cascarón humano que está aquí. Lea la cita y mire qué Dios le está diciendo. Y olvídese del instrumento. La purificación del santuario que se lleva a cabo en el cielo tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios. Ok. Lo que voy a leer ahora debía hacer esta introducción. Hermanos, vimos las doctrinas de las diferentes denominaciones. Atención a esta explicación. Esa cita tiene los pilares o los hitos del adventismo. Los pilares o los hitos, las doctrinas básicas que deben ser proclamadas y para lo cual surgimos, esa cita la explica. Presten atención porque es básica. Esa cita es crema. Esa cita es exclusiva. Y está en muchas fuentes, consejos para escritores y editores, está también en Eventos de los Últimos Días. La purificación del santuario, lo que está en rojo, son los hitos, que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios y sobre la tierra. O sea que el santuario, vaya contando, 1. 2, los mensajes del primero, ¿qué dice más? Segundo ángeles y con el tercero, van 2. 3, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vaya anotando. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios. Todo lo que tiene otra vez lo recalca. Visto en el cielo por el pueblo amante de la verdad. Y el arca que contenía la ley de Dios. O sea, el juicio en el lugar santísimo. ¿Cuánto van? 4. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento. Resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. Otro más,
la no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. No puedo recordar nada más. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Hermano, esos son. Dice Elena, yo no sé otra cosa que pueda ser fundamento de la iglesia. Yo no conozco otros hitos. Obviamente de esto se derivan las 28 doctrinas, ¿verdad? Pero dice ella que no conoce realmente pilares que no sean los que están ahí. Miren la cita. De memoria no la sabemos. Santuario. ¿Qué más? El juicio investigador, allí donde está la ley. ¿Qué más? El mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Es un hito de la iglesia. ¿Qué más? La ley de Dios y el sábado. ¿Qué otra cosa? La no inmortalidad del alma. Mire la cita y esos son los hitos. La iglesia surge para eso. Porque eso que está ahí no lo predican las iglesias de las que yo les hablé antes. Los metodistas no presentan eso. Ni los católicos, ni los anglicanos, ni los bautistas. Nadie. Eso es exclusivo, especialmente lo que tiene que ver con el santuario. El sábado tal vez los judíos por allí. Pero todo lo que encentra allí está concentrado en el santuario. Exclusivo. Por eso el Señor le dice, el restaurador de portillos en el momento histórico profético que se tenía que suceder. Preciso, en el momento histórico preciso en que tenía que surgir. 10 segundos para que miren la cita otra vez porque es básica. Pero hay más detalles. Hay más detalles de por qué somos reparadores de portillos. Una firme plataforma. Vamos a reducir aquí. Vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dice ella, hay hitos y pilares, pero alguien dentro del pueblo quería trastornar esos pilares. Pero hay una compañía en la iglesia que se mantenía firme con esos pilares. Sigue diciendo la cita. Dios miraba con aprobación a esa compañía de los que se mantuvieron firmes. Me fueron mostrados 3 escalones. Los mensajes del primer ángel, ¿lo están leyendo? Del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante, el que le dio la visión, dice, ay de aquel que mueva un bloque o una clavija, una estaquita, de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. Y ahora oigan en rojo aquí, no deje de leer aquí. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos esos mensajes. ¿Potente o no? La gente, el mundo, su destino depende de que la iglesia le lleve esos 3 mensajes. Hago un alto aquí. No, que el mensaje profético y los 3 ángeles no es para llevarlo afuera, es para la iglesia. ¿De qué Biblia habrán sacado eso? ¿De qué espíritu de profecía habrán sacado que el mensaje? ¡Ay, cuidado que hay visita! ¡Qué bueno! Hermano querido, hay un juicio en el cielo. Dios está trabajando en su favor. Y el Señor le manda que salga de la contaminación y del error. Mire qué lindo es el Señor. Mire qué plan le tiene para su vida, para su familia, para usted mismo, su salud, su salvación. Salga de allí de esa confusión. Comience a obedecer a Dios, usted verá cómo le va a ir bien. Comience a guardar el sábado y verá cómo le va a ir bien. Sal de Babilonia. Hay que decírselo. Y cuidadito con estos sistemas ahora que están controlando el mundo con globalización y que van a imponer por ley. Cuidadito con esa marca de autoridad de un sistema clerical papal contrario a la Biblia, no marca de la bestia. El sello de Dios está contenido en el Santo Sábado, en la obediencia. ¿Hay que decírselo a la gente de afuera o no? Hermanos, ustedes oyeron en el 1912 el Titanic. ¿Oyeron del barco el Titanic? ¿Qué hubiera pasado si le hubieran dicho al capitán? Mira, en 1 hora te vas a topar con un témpano de hielo. Desvíate. ¿Hubiera sido bueno, sí o no? Se hubiera evitado, hermanos, el hundimiento del Titanic y las muchas vidas allí. Ay, no, que se va a asustar el capitán. Es un alarmismo decirle al capitán. Pero si no va a chocar, ay, no, pero no, va a crear una expectativa. No se lo dice y ¡pum! La crisis. Ustedes van a ver qué pasa cuando no le decimos a la gente lo que está pasando, de que por ser muy metódico y muy qué sé yo.
No estoy diciendo que seamos unas personas poco elegantes y poco educadas. Y debo decirles algo. Su humilde servidor ha sido evangelista por más de 40 años en diferentes partes y países. Incluyo el mensaje de Cristo del Calvario que murió por ti. Y se lo digo a la gente en mis campañas evangelísticas. Pero Cristo resucitó, hermano querido. Y ahora te está defendiendo en el cielo, mi querida visita, le digo. Y el Cristo es lindo. Si tú le oras, Él te va a responder y sabe tus debilidades y tus necesidades y te va a dar fuerza para restaurarte. Y te ama tanto, tanto, tanto ese Cristo que murió por ti, que viene a buscarte. Cristo crucificado, resucitado, ascendido al cielo y próximo a venir. Y lo que está pasando en el mundo quiere decir que pronto el Señor le va a poner fin a esto. ¿Viste las noticias? ¿Qué tragedia esa niña que abusaron de ella? ¿Viste esta gente que se tiró de un 10º piso? Ve las guerras, ve las cosas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Eso estaba en la profecía. Los hombres se han apartado de Dios, han creado un caos, una anarquía en este mundo. Pero Dios va a tomar el control de su creación. Y tú eres parte de esa creación. Y Dios te ama y tiene un plan redentivo para ti. Y te va a llevar al cielo. Que todo allá va a ser muy diferente. Porque allá en el cielo no habrá ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad, ni muerte. Yo predico eso. Y hablo de los sistemas de globalización. Y del hombre de pecado. Y lo identifico por nombre y apellido. Todavía, hermanos, en mis campañas evangelísticas, no he tenido lo que se llama fracaso. Éxito para gloria de Dios. Porque la gente quiere que le presenten a un Cristo en toda su dimensión. No un evangelio mutilado y te ama mucho y alabado sea. Y te resuelve y no te apures, no te preocupes. Y la gente sigue en su vida de pecado. Muestra a la gente dónde está en la historia profética. Dile qué hacer para ser salvo. Y preséntale todo el cuadro del plan redentivo. Porque la iglesia adventista debe predicar un mensaje completo, no mutilado. ¿Qué es mutilar algo? Cortarlo. ¿Qué es amputar un miembro? Desprenderlo del cuerpo. ¿Y por qué tenemos que presentar un mensaje mutilado o amputado cuando tenemos toda esta gama de verdades? Pregunté cuál era el significado. Bueno, una cosita. Esta cita antes decía que el destino de la gente allá afuera depende de si recibe el mensaje de los 3 ángeles. Y yo digo, y depende de que yo se lo lleve. Ahora, hay confusión. Y la iglesia dice, no, que el mensaje ese no es el mensaje para la iglesia. Y confunden. ¿Saben cuál sí es el mensaje exclusivo para la iglesia? Porque hay un mensaje exclusivo para la iglesia que no es para los de afuera. Yo se lo voy a poner en esta cita. Hay uno que es para afuera, que es el de los 3 ángeles. ¿Alguien infiere por casualidad cuál es el de la iglesia local, interna? Que no es para los de afuera, sino para los que estamos sentados y hemos hecho profesión de fe. Hay un mensaje para adentro. Sí, señor. Yo veo que algunos de ustedes ya han respondido. Miren acá. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea, pueblo en juicio, pueblo juzgado, quiere decir la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte. Si aceptamos el mensaje, mire lo que va a pasar. Y vamos a difundir la recta verdad. Algunos no van a soportar este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Visión, que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. No se había producido reavivamiento y reforma en la iglesia. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima. Hermanos, el otro mensaje resultaba el destino de ¿quién? Del mundo, el primero. Mírenlo. Miren lo que está en rojo aquí. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Ahora, en esta otra, el solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima. Y la gente lo confunde. No, que ese no es el mensaje. Hermanos queridos, hay un mensaje para la iglesia y un mensaje para afuera. No, que todavía no. No, hermano, el mensaje que todavía no. ¿De dónde sacan eso? Miren los testimonios. Hay un mensaje del cual depende la iglesia para tener éxito. Y es aceptar el mensaje de la Odisea. Pero hay un mensaje del cual depende que la gente se salve o se pierda. Y es el mensaje de los 3 ángeles. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a la iglesia.
A todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, al barrio. ¿Y qué dice ese mensaje? Es una denuncia, hermanos, y una exhortación. Hay un juicio que se está llevando a cabo. Sal de Babilonia. Cuidadito con identificarte con ese sistema de poder representado por el hombre de pecado, el sistema clerical papal. ¡Ay, que no hablen del Papa! Ese es el mensaje del tercer ángel. Es una denuncia al hombre de pecado, es una denuncia al papado. No estamos elogiando el papado, estamos contradiciendo sus postulados porque se ha puesto en lugar de Dios como un anticristo. Estoy elevando al Cristo de la gloria que este ha querido ocupar su puesto. Y la gente allá afuera debe escuchar eso, porque de eso depende. Señores, son multitudes que están para el abismo. Salve a alguno los que va a caer en el hoyo, un paso más y cae en el hoyo. ¿Cuándo se lo va a decir? Ahora el mensaje para la iglesia es el mensaje de la Odisea. Les presenté las dos citas. Son vitales, uno para la iglesia y uno para el mundo. Espíritu de profecía. Ahí está. Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran la bestia a su imagen, Apocalipsis 14, 9 al 11, deberían inducir a todos a estudiar diligentemente la profecía para saber qué es la marca de la bestia y cómo pueden evitarla. Pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad. Las muchedumbres no quieren oírlo y prefieren fábulas. El apóstol Pablo, refiriéndose a los últimos días, dijo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya hemos entrado de lleno en ese tiempo, hermanos. Hemos entrado de lleno al momento de proclamar eso. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque estas contrariarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos. Y Satanás le proporciona los engaños que se complacen. ¿Por qué esas iglesias son populares? Porque le dicen lo que ellos quieren escuchar. Sálvate en tus pecados. No tiene que hacer mayores cambios. Ahí no se habla de arraigamiento y reforma, dejar el mundo, dejar las modas, dejar de comer de tal forma, arreglar tu vestimenta, las normas cristianas. No, ven como tú quieras. Y no importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano, estamos atrás de la cruz y vamos para el cielo. Mentira del diablo. No, señor, eso es un corito ecuménico, por cierto. El mensaje no debe ser encubierto. Satanás ha ideado. ¿Quién ha ideado? ¿Quién ha ideado? ¿Quién ha ideado? Mire la cita y respóndame. El mensaje no debe ser encubierto. Satanás ha ideado, miren la cita, un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Hay un plan del diablo para que este mensaje sea detenido. Miren la cita y miren que es el diablo que lo está haciendo. Obviamente usa cualquiera, usa a mi esposa, usa a mi amigo, usa a mi hermano, usa al líder, usa al diácono, usa al pastor, usa el instrumento de la asociación, usa el de más allá, usa el de las esquinas, usa el vecino. Pero Satanás está detrás de todo eso. Lea la cita. Todo aquí es evidencia a la ley del testimonio. Y miren las fuentes abajo. Satanás es quien ha ideado un estado de cosas por la cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. ¿Está leyendo la iglesia? El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad, no en términos mesurados. Señor, el Titanic está a punto de estrellarse contra el iceberg, contra el témpano. Está a punto de sucumbir el planeta, dígaselo. La Biblia dice, a voz en cuello, en alta voz, un ángel. Salí de Babilonia, denuncia el sistema de error. No a la marca de la bestia, a voz en cuello, el mensaje adventista. No el adventista ecuménico, no el metodista, el mensaje de la iglesia. Ya ha habido, miren aquí en rojito, oh Señor, ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado. Mucho rodeo, mucha vuelta. Ay, que la gente no sea milane. Dígale que se va a estrellar. Y que Cristo le ama tanto que le viene a buscar. ¿Y quién ha dicho que no hay amor? Y que no hay Cristo Jesús en el mensaje del tercer ángel.
Hermanos, se trata del mensaje de salvar vidas. ¿Saben cómo le llama 117 veces Elena Juan el mensaje del tercer ángel? El último mensaje de misericordia. El Titanic se va a estrellar, o se lo dices, o perecen en las profundidades del mar. Díselo porque es por amor. Ay, no, que el Señor te ama y de más adelante te lo digo. Díselo ahora que se puede morir. En un sentido muy especial. ¿Para qué fuimos formados? ¿Para qué surgimos? ¿Para qué? Para ser reparadores de portillos. Mire la cita. En un sentido muy especial. Por nombre, ahora Elena menciona nombre. Los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea. Dinos, Elena, ¿cuál es la tarea? Dinos, Elena, ¿cuál es la tarea? De dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia le ha sido confiada. ¿A quién? A la iglesia adventista del séptimo día. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Y en rojo, ninguna otra obra puede ser comparada con esta. Y nada debe desviar nuestra atención de ella. Joya de los testimonios, tomo 3, 388, Eventos de los últimos días, página 43, Last Day Events, página 45. Hermano, la iglesia surgió para eso, por amor al cielo. ¿Cuándo la iglesia va a entender que no somos bautistas, ni metodistas, ni anglicanos? Ellos no tienen esa luz. Si predicamos como ellos, señores, estamos saliendo del lugar santísimo y volviendo al atrio. Ahí es que el diablo los quiere tener. Y allí oran a Dios, pero como el Señor no está ahí, eso lo estudiamos en un tema. ¿Quién sopla? El diablo. Ellos creen, ay, qué buena luz tenemos. Es que no entraron donde está Cristo, están en el lugar equivocado. Y la iglesia, por engaño de Satanás, ha caído en el error de predicar el mensaje evangélico. Parte de la iglesia está predicando el mensaje de los tres ángeles, gloria a Dios. Pero hay un sector que no entiende la médula. La única razón de ser, mire esa cita, señora, una obra de la mayor importancia, proclamar los tres mensajes y ninguna otra obra. ¿Qué otra obra? Ninguna. No, pero que tal vez ninguna otra obra es predicar esos tres mensajes de manera distintiva. Me decía un pastor amigo, Robles, pero es que esa no es mi línea. Yo quiero aprender un poquito de profecía, pero esa no es mi línea. Mi línea es trabajar con los muchachos. Papá, es que no es tu línea, es la línea de Dios. Si tú vas a trabajar con los muchachos, dile a los muchachos lo que viene y ayúdalos, porque yo cuando era conquistador con 8 años y 9 años, me pusieron a leer El conflicto de los siglos, preparación para la crisis final, no estaba ese, primeros escritos quise decir, y mensajes para los jóvenes, y estudiar porciones proféticas, y me lo aprendí y aquí estoy y no me fui para ninguna parte. Entonces, hermanos, en cualquier función que Dios te ponga, tú puedes tener diferentes dones, pero la línea no la estableces tú. La línea está escrita ya con los pioneros. Los pioneros, voy a levantar este movimiento, porque ni Pablo lo hizo, ni los del primer siglo lo hicieron, ni Lutero lo hizo, ni Juan Hus lo hizo. Voy a levantar este movimiento porque ha llegado la hora. Se acerca a 1844 y levantó a un hombre. La hora del juicio ha llegado, porque había llegado. Y entonces la iglesia se forma en 1863. Proclamen este mensaje. Esa es su misión. Ninguna otra obra, que no lo desvíe nada. Hermanos, si toda la iglesia a nivel mundial hubiera estado ahora involucrado en esto, yo creo que la persecución hubiera venido y nos hubiéramos ido al cielo. Pero estamos dando titubeos y estamos siendo muy suaves, como decía la cita anterior, y le hemos dado muchos rodeos al mensaje y atacando el mensaje, o mejor dicho, cuando no se puede atacar el mensaje, porque ¿cómo usted ataca eso? ¿Cómo usted ataca lo que yo he dicho hoy? ¿Cómo usted lo ataca? Yo le voy a decir cómo usted lo ataca. Atacando al mensajero. Está descalificado, no sirve, es un fanático, es un esto, y además es un pecador. Y le conozco, taqui, y le hace un recuento, descalificado, para tapar el mensaje. Yo puedo perderme hoy, pero ese mensaje es de verdad. Ese es el mensaje de Dios para la iglesia, aunque yo no sea salvo. Dios mío, que sea salvo. Ese es el mensaje de la iglesia, hermano querido. Y yo quisiera que nosotros nos concientizáramos. Para eso estamos como pueblo. No podemos seguir dando vueltas predicando el mensaje evangélico. No fuimos formados para eso. Ya existían ellos cuando el Señor levantó el movimiento adventista. Oh, el Señor viene pronto. Los centinelas que están sobre los muros de Sión. ¿Dónde están?
Los muros de Sión reciben la orden de despertar para asumir responsabilidades que Dios les ha impuesto. Dios llama a centinelas que en el poder del Espíritu darán al mundo, al mundo, mire eso, hermano, aquí que se lee el mensaje de los 3 ángeles, darán al mundo el último mensaje de advertencia y le dirán al mundo qué hora es en la noche. Pero ese mensaje es para la iglesia. No, Señor, es para el mundo, lo dice la inspiración. A veces los hermanos dicen cosas y yo le digo, hermano, pero búsqueme una cita, búsqueme un texto bíblico. No, que ese no es el mensaje, pero no me enseñan una cita, porque no existe. Y yo le puedo buscar 70 que dicen el mensaje de la hora, los 3 ángeles, denuncia al hombre de pecado, eso es. No, que no diga de eso, es que la Biblia me dice que ese es el mensaje. Miren, el Señor quiere centinelas que despierten. El último llamamiento de misericordia. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. El último llamamiento de misericordia divino. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. Lo que le decía, las dispensaciones cristianas han tenido cada uno una verdad presente en su momento. Eso ha sido así. Miren esta, rapidito. Por todas partes grito, hermano, yo no quiero que me pase esto. Yo soy líder de esta iglesia por lo menos hasta el 31 de diciembre. Porque no tiro cargo por mitad. Miren esta cita. Por todas partes se oían llantos y gritos como estos. Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora. Esos son los miembros, a los pastores y a los ancianos. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los acusaba, los reconvenía diciendo: ustedes no nos advertisteis, nos dijeron que el mundo entero se iba a convertir, todo estaba bien y clamasteis paz, paz para disipar nuestros temores. Nada nos enseñaste acerca de esta hora. Esos ministros no le predicaron a la iglesia profecía, no le dijeron lo que había, no le pusieron en el contexto histórico. ¿Y qué pasó entonces cuando llegó la hora? Nada nos advertiste de esta hora. Y a los que nos precavían contra ella, los que le predicaban estas cosas, los tildaban de ¿qué? De fanáticos malignos que querían arruinarnos. Vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Hermanos, mire esta cita, por favor. Su sufrimiento de los ministros que no predicaron el mensaje eran 10 veces mayores que las de sus feligreses. Si yo como predicador infiel voy a sufrir, ustedes van a sufrir, por ejemplo que ustedes se pierdan, ustedes van a sufrir. Yo como ministro voy a sufrir 10 veces más. Cuando venga Mariela y me dice: Robles, pero tú tuviste muchos sábados ahí, nunca me dijiste. Y cuando venía un hermano, yo quiero presentarles el mensaje para explicarles. No, fanático. Y yo no dejaba que el hermano viniera a predicar y lo tildaba de fanático. Cuando llegue la crisis, van a venir ante mí a reclamarme. Por ti estamos con el cuerpo lleno de úlceras en esta primera plaga. Robles, ministraste esta iglesia y nunca le pusiste en el contexto a los hermanos reavivamiento y reforma, dejar el mundo. Nunca le dijiste que hay que vivir la reforma pro salud. Nunca le dijiste que hay que hacer cambios, que hay que caer de rodillas, Robles. No me lo dijiste y estoy perdido. Tú estás perdido, pero yo también. Y la iglesia entera va a venir a donde mí así, con el dedo acusador. Yo no quiero que me pase eso. No quiero. Porque ustedes van a venir a reclamarme. Van a venir a reclamarme, dice la cita, si no lo hago. Finalmente, aguardaremos que la profecía del fin se cumplan antes de hablar de ellas. 5 preguntas. Número 2. ¿De qué servirán entonces nuestras palabras? Número 3. Esperaremos hasta que los juicios de Dios caigan sobre el pecador para decirles cómo evitarlo. Elena Joven está diciendo: ¿cuándo es que lo van a decir? ¿Cuándo es que van a predicar el mensaje? Cuando vengan las plagas. Miren la cita. Vamos a esperar que lleguen los eventos. Debemos ver realizadas las cosas anunciadas para creer lo que se nos ha dicho. Oh, hermanos, ha llegado el momento. Hermanos, ha llegado el momento. Es el momento de reconsagrarnos. Es el momento de asimilar el mensaje que es para la iglesia, que es el mensaje del testigo fiel a la Odisea. Cesarina, yo quiero que tú pases por acá y me le digas a la iglesia, por favor, un mensaje que tú tienes. Nosotros somos los modelos de este tiempo. Debemos de decirle al mundo que Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Que viene un diluvio de fuego para esta tierra. Peligro en la tierra ya se aproxima. Viene la hora de la destrucción. Si no te preparas, lamento decirte que aún
aunque tú lo quieras, no tendrás perdón. Tú que conociste el Santo Evangelio, donde aprendiste toda la verdad, ahora te apartas por no ser valiente. ¿No sabes, hermano, que engaño en la tierra tiene Satanás? Entran muy gozosos los primeros días, y al venir las pruebas se dejan vencer. Parecen ser ciegos o muy inocentes, que cuando probados de alguna manera, Jesús reconoce si le somos fieles. Esfuérzate, hermano, que son bendiciones las pruebas que vienen de amargo dolor. Y aunque estés triste y desamparado, no te preocupes, que contigo va el Señor. Amén. Por hambre y problemas muchos se han desviado y no han soportado la tribulación. Son las profecías que se están cumpliendo y solo podrás vencer con mucho ayuno y oración. Y hay que decidirse, como dijo Pablo, porque él bien sabía que las grandes pruebas tenían que llegar. Ni hambre, ni espada, ni dificultad del amor de Cristo me harán apartar. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, tiempo de revivamiento y reforma. Hermanos, tiempo de ubicarnos en los caminos de Dios, abandonar el mundo, abandonar el pecado, dejar Babilonia y mirar a Cristo. Cristo es el centro de la profecía. El Cristo del Calvario me ama tanto que me viene a buscar. Maranata, Cristo ya viene.